Llevando el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, a través de la música y predicación. Jesús, el autor de Luis y Claudia Serna presentan su programa Cristo de Poder. Este programa ha sido diseñado para bendecir tu vida. Quédate con nosotros y disfruta de nuestra programación. Cristo de Poder. Y ahora con ustedes, Luis y Claudia Serna. Bienvenidos una vez más a su programa Cristo de Poder. Estamos ya aquí nuevamente para poder llevar un mensaje donde creemos que será de bendición para tu vida. Bienvenidos. Claro que sí, bienvenidos a nuestra programación. Como siempre, Luis, para nosotros es de grande gozo compartir nuestra programación con tanta gente que en cada programa nos sintoniza. Amén. Y bueno, queremos decirle de que cada vez que nosotros nos presentamos para compartir este programa con ustedes, amén, pues siempre nosotros oramos a Dios, Luis, de que cada palabra que desde aquí sale sea de bendición para su vida, ya que ese ha sido siempre el propósito del Ministerio Cristo, de poder ser de bendición a aquel que lo necesita, llevar una palabra, llevar el mensaje, amén, de salvación, como tú decías hace un momento, a toda criatura, donde quiera que esté la necesidad. Hasta allá nosotros le hemos dicho a Dios, hasta allá llévanos, Señor, hasta allá queremos llegar, porque queremos llevar esta palabra, amén, que cambia, que restaura, que salva vidas, que sana al enfermo espiritual y físicamente hablando. Tuvimos también la oportunidad de llevar una campaña de 3 días en la Iglesia del Sembrador, donde vimos almas venir al Señor y nos gozamos. Nuestro deseo es que sigamos adelante llevando esta palabra del Señor. Así que vamos ya a entrar en lo que concierne en el tema de hoy, y vamos a tocar un tema donde yo pienso que muchos van a ser edificados. Quizás alguno de nosotros va a ser exhortado, de modo que la palabra del Señor tiene para todos en lo especial. Así que vamos a entrar ya y vamos a estar hablando de este tema que lleva como título, ¿dónde estás tú? Hay mucha gente escondiéndose hoy en día, Luis, de la presencia de Dios. Y sabes, eso es engañarnos nosotros solitos de Dios. Nadie se esconde. Bueno, amén, pero para entrar en el tema, Luis, antes de adelantarme, vamos a ir por ahí ya a una escritura, vamos a ir al libro de Jonás, en su capítulo 1, su versículo 1 al 3. Y mira, dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Como te decía yo, o sea, hay mucha gente que piensa esconderse de Dios. De Dios nadie nos podemos esconder. Amén. Y el tremendo Jonás pensó que se iba a esconder de Jehová. Imagínate hasta dónde fue. O sea, Jonás había sido llamado por Dios para ir y compartir un mensaje a la ciudad de Nínive, a los ninivitas, que se arrepintieran de sus pecados, porque Jehová iba a juzgarlos. Ya la maldad había llegado hasta allá, el tope de la presencia de Dios. Amén. Y iba a juzgarlos, pero el tremendo Jonás no quería ir, andaba ahí escondiéndose. Yo me imagino a Dios, como tú decías el tema, Luis, ¿dónde estás tú? Me imagino a Dios hablándole, buscando a Jonás, diciéndole, ¿dónde estás tú? Aunque Dios todo lo sabe. De Dios no nos podemos esconder. Dios sabía, amén, dónde estaba Jonás y qué estaba haciendo Jonás. Y bueno, vemos ahí cómo Jonás, él pensó esconderse y fue hasta allá, a Tarsis, en un barco, huyendo de la presencia de Dios. El mensaje que Jonás tenía, nosotros vemos que era un mensaje bien corto y sencillo. Nosotros hemos tratado la manera de contar, oiga bien, las palabras, y encontrábamos que eran solamente de hablar 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero ¿por qué Jonás no quería
o se le hacía difícil dar este mensaje. ¿Por qué Jonás huía? Nosotros encontramos una razón. En primer lugar, vemos que quizás en él había, como muchos, ¿no? Ser negligente al llamado de Dios. A veces Dios nos está llamando para hacer su labor, para hacer una tarea encomendada. Pero a veces nosotros tratamos la manera de huir y de decir, Señor, hay otros que lo pueden hacer, pero a veces el llamado es para nosotros. Jonás, oiga bien, fue llamado especialmente para ir a Nínive. Sí. También en segundo lugar podemos ver que podemos ver egoísmo en la mente quizás de Jonás en esos momentos, ya que era muy difícil para él llevar un mensaje a sus mismos enemigos, ya que Nínive era enemigo de ellos. Y lo que él deseaba era de que solamente Israel fuera salvo y las demás ciudades, incluyendo Nínive, fueran destruidas por el pecado o por la falta que habían cometido delante de Dios. Pero qué bueno es Dios, que nosotros aprendemos que como Él es Dios soberano, Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y cuando Él decide amar a alguien y salvar a alguien, Él cumple el propósito. Vemos que Jonás no quería que sus enemigos fueran salvos, como los pasa a veces en el día de hoy. Solamente queremos que nosotros, hay lugares exclusivos, aún, entre comillas, iglesias exclusivas que creen que solamente ellos se van a salvar, mas sin embargo nosotros podemos ver aquí que hay otros pueblos, hay otras ciudades que hay que salvar, y es ahora cuando nosotros tenemos el llamado de parte de Dios de ir a esos lugares a llevar el mensaje de salvación. El tremendo Jonás, en vez de irse donde Dios lo había mandado, Luis, él se fue a la dirección completamente opuesta, Tarsis. Amén. En vez de Nínive, Tarsis estaba en una esquina y Nínive estaba en otra. 800 kilómetros de diferencia, fíjate, de donde Jonás era, de donde Jonás, Dios lo había mandado que fuera. Eran 800 kilómetros los que él tenía que recorrer. Pero él prefirió y dijo, no, yo mejor me voy más lejos. Yo me voy a Tarsis, España, y no voy a hacer lo que Dios me está mandando, porque ¿cómo es posible que yo mismo voy a llevar el mensaje para que mis propios enemigos sean salvos? Amén. Egoísmo, yo miro egoísmo ahí en Jonás, pero sabes, nuestro Dios que es amplio en misericordia Amén. Y su amor tan grande, Él Amén. No mira nada del ser humano egoísmo, ni en amistades, ni nada, sino que Él vino para salvar a todos por igual, no haciendo acepciones, Luis. Vemos de que Jonás quiso, como quien dice, ganarle a Dios y decir, pero ¿cómo será posible? Ellos no van a ser salvos. Y bueno, quiso ganarle a Dios y pasarse de listo, pero como Dios Amén. Que se las sabe todas, Amén. Allá donde Jonás fue a esconderse al fondo del barco, porque ahí dice la Biblia en el libro Jonás que él se fue hasta el fondo del barco por allá tomando esa nave rumbo a Tarsis. Entonces hasta allá dice Dios, dijo, ajá, Jonásito, con que no vas a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Y dice allí el libro de Jonás de que Dios mandó una turbulencia, Amén. Una tempestad tremenda en el mar con el fin de hacer reaccionar a Jonás, que reaccionara y que hiciera lo que él estaba mandándolo a hacer. Amén. Mira lo que dice Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. O sea que la tempestad fue tremenda, imagínate, esperaban que la nave se partiera, era tanto así, tan fuerte la turbulencia que había en el mar, para Dios obrando, para hacer reaccionar a Jonás. Pero vemos que el tremendo Jonás ni aún así no reaccionaba, ya bien dormidote en el fondo de la nave. Como pasa a veces en algunos de nosotros, que a veces Dios nos está mandando a poder llevar este mensaje, y a veces hay muchos que duermen. Hay muchos que creen que hay otros que hay que llamarlo para que hagan el trabajo. Mas sin embargo, Dios, oiga bien, ha estipulado a cada uno de nosotros
como responsable de llevar este mensaje para aquellos que lo necesitan. Para él fue fácil, como usted decía. Yo veía en lo que es Tarsis, vemos, Tarsis era una ciudad que estaba al suroeste de España. Como quien dice, para él fue más práctico ir para allá, mas sin embargo Dios lo mandaba a Nínive, al lado contrario. Y eso es lo que Dios a veces está buscando de nosotros, que nosotros, oiga bien, podamos ver la realidad de las cosas, mayormente en el tiempo que vivimos. Yo le decía en una oportunidad, hoy es el tiempo de poder llevar el mensaje de salvación a la gente que lo necesitan. Pero habemos muchos verdaderamente que estamos dormidos como Jonás. A veces la tempestad está al frente a nuestros ojos y a veces todavía nosotros seguimos dormidos. Y a veces por eso vienen algunas pruebas, algunas situaciones adversas a nuestra vida, para ver si de esa forma nosotros podemos responder al llamado, a la responsabilidad que Dios nos ha mandado a llevar este mensaje de salvación. En el segundo segmento vamos a, oiga bien, vamos a tomar el tiempo de poder hablar acerca a esas personas que tienen el llamado, pero siguen dormidos. Posiblemente Dios los está llamando desde hace mucho tiempo y te está mandando a hacer algo y no lo has hecho. Estás escondiéndote y huyendo según tú de la presencia de Dios, del mandato que Dios te ha mandado a hacer, huyendo y no querer hacerlo. Pero bueno, ¿sabe? Dios se las sabe todas y cuando Él se propone algo que el ser humano haga, Él va a ver cómo te doblega de modo que lo hagas. Así es que es mejor, como dice Luis, hacerlo y obedecer a Dios cuando Dios nos da un mandato que lo hagamos. Es mejor obedecer y ir bajo la voluntad, bajo la presencia, bajo la bendición de Dios y no ir después a la fuerza. Hay muchos, oiga bien, que Dios nos los está mandando a ciertos lugares porque Dios conoce todas las cosas, pero a veces nosotros tomamos el lado opuesto. A veces tomamos el lado más fácil. Hay muchos que Dios los manda a predicar, oiga bien, quizás alrededor de donde vive, de su familia. Pero a veces hay muchos que lo que hacen es tomar, oiga bien, tiempo, pero en vez de llevar el mensaje a los que lo necesitan, amén, ellos lo que quieren quizás es tomar tiempo de vacaciones y tomar el lugar equivocado en lo cual el Señor les ha mandado a hacer. Así que vamos a hacer una pausa y luego regresamos para poder continuar hablando de este tema tan importante. ¿Dónde estás tú? Regresamos. En un momento regresamos. Quédate aquí con nosotros en tu programa Cristo de Poder. El Ministerio Cristo de Poder y el hermano Luis Serna te invitan a que adquieras su música y predicación. 6 álbumes musicales que serán de bendición para tu vida. Temas como Amigo Mío, Buscando la Unidad, Me Libertó, Él hizo todo por mí, El Autor de la Vida y su más reciente producción, Amor sin Condición. Para invitaciones, comunícate al teléfono 832-788-6456 o visita nuestro sitio web www.cristodepoder.com. El Ministerio Cristo de Poder, el hermano Luis y Claudia Serna, te invitan a que sintonices su programa todos los lunes a partir de las 7:30 de la noche, con un mensaje que será de bendición para tu vida, aquí en tu mismo canal. Sintonízanos y no te lo pierdas. Ya estamos aquí, en tu programa Cristo de Poder. Continuamos con este tremendo tema, Luis. ¿Dónde estás tú? Y antes de irnos a la pausa decíamos que posiblemente a mucha gente que nos está sintonizando este día, Dios le ha dado un mandato, una orden que vaya a hacer algo, que vaya a predicar su palabra. O yo no sé qué Dios te ha mandado a hacer a ti y te estás escondiendo, no quieres ir. Bueno, es mejor ir, decíamos, Luis, antes con la bendición, con la gracia de Dios,
y no ir ya después a la fuerza, porque si Dios nos mandó, Él va a ver y va a usar los medios de manera de que nosotros hagamos Amén. lo que Él quiere que hagamos. Así como sucedió en el caso de Jonás, vemos que también hoy en día algunos siervos de Dios se les está, oiga bien, como dicen, acabando el tiempo. Y a veces muchos dicen, pero ¿por qué a mí Dios ya no me oye? A mí Dios ya no siento que me respalda. Dios siempre, para cumplir un propósito, si nosotros no queremos hacer, oiga bien, lo que Él quiere que hagamos, Él va a levantar a otro y van a hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Y por eso es necesario que nosotros estemos, como dicen, atentos a lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Quiero decirle de que hay alguna parte que es una palabra que encontramos aquí en lo que nosotros estamos leyendo en el versículo 5, y dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, como quien dice, todas las cosas que llevaban. Las maletas, las cosas que ellos llevaban, quizás llevaban ahí sus alimentos para poder atravesar esas horas de mar. Y dice, y para poder hacer más fácil la carga, y había debajo, oiga bien, de la nave, al tremendo Jonás dormido. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Oiga bien, a veces esto sucede a veces. A veces Dios viene, como dicen, a movernos la colcha a nosotros. A veces nosotros estamos tan tranquilos. Como yo le decía, que hay gente que pasa los años haciendo lo que Dios no te ha mandado a hacer. A veces Dios nos ha encargado a predicar el Evangelio, pero nosotros andamos por todo el mundo. ¿Qué hacemos por todo el mundo si no hemos ganado por lo menos nuestra familia, nuestra gente que está alrededor? Primeramente es necesario que nosotros, oiga bien, prediquemos esta palabra como vemos en el principio, como dicen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después vayamos hasta lo último de la tierra. Por eso es necesario que tomemos en cuenta este llamado. Y fue así cuando clamó, oiga bien, en ese momento a Dios. Y él dijo que Dios tuviera compasión de él. Y la respuesta la tenemos en el versículo 7. Vemos que cada uno de ellos clamaron y echaron suerte. Y echaron suerte, oiga bien, y la suerte cayó sobre Jonás. Y dijo cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos cuál es la causa, por qué nos ha venido este mal. Y echaron suerte, oiga bien, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero sabes, algo que hay que reconocer también fue que él en su momento no fue cobarde, fue valiente. Porque es de valientes decir, pues miren, para que esto se calme y para que ustedes no mueran en esta turbulencia, pues échenme al mar. Eso sí hay que reconocerlo, y yo se lo reconozco a Jonás, que sí fue valiente, no fue cobarde, porque en otro se hubiera quedado allí escondiéndose y no hubiera dicho nada. Más Jonás fue y les dijo a los marineros, bueno, pues échenme al fondo del mar, total, pues por mi culpa ustedes no van a padecer, ¿sabes? Que por culpa de personas desobedientes a Dios, se han visto familias completas destruidas, Luis. Naciones completas destruidas por la decisión de un solo hombre de desobedecer a Dios. Hemos visto cómo hay naciones, familias destruidas, y en esa ocasión iba a pasar lo mismo. Si no hacían esto con Jonás de tirarlo al mar para que el mar se aquietara, iba a pasar lo mismo. Toda esa embarcación se iba a partir en pedazos y esos hombres iban a perder la vida. Entonces yo reconozco la valentía de Jonás, que les dijo, bueno, pues tírenme al mar. Y Dios, como se las sabe todas, pues ahí cuando lo tiraron al fondo del mar,
ahí estaba una tremenda nave submarina esperando a Jonás con la bocota abierta, una tremenda ballena. Vemos que cuando ya vemos lo que usted ha dicho, cuando Jonás fue tirado al mar, yo sé que todo el mundo lo sabe, esta historia, algunos niños también en las caricaturas lo han visto. Dice que a Jonás lo esperaba un submarino. Había un pez grande, la Biblia no especifica qué clase de pez o qué nombre, pero nosotros podemos tener en sí, pero sí nosotros podemos quizás saber qué pez era, pero en esta ocasión vamos a dejarlo así. Lo importante fue de que Jonás, oiga bien, nuevamente fue llamado por Dios. Y dice que anduvo Jonás 3 días y 3 noches. Yo sé que esto tiene un simbolismo en la cual Jesús mismo da testimonio, así como él estuvo, dice, 3 días en la tumba y 3 noches. Eso habla de, como dicen, de muerte y resurrección. Así estuvo Jonás en el pez. Pero qué precioso, ¿no? Que después, oiga bien, que Jonás, de una u otra forma, como siempre lo hemos dicho, que si nosotros no atendemos a la buena, Dios va a hacer siempre su propósito. Y no esperemos a veces que Dios lo haga a las malas. Es mejor, como yo siempre he dicho, que cuando Dios nos llama, es mejor estar atento al llamado y hacer lo que Él quiere hacer. Vemos que, qué casualidad también, que dice de que después que Jonás anduvo en el pez, allí encontramos la oración donde él clamó, qué bueno que no fue tarde, en su momento de desesperación, quizás eso es la oración que a veces nosotros hacemos cuando estamos desesperados o como cuando viene la prueba, la dificultad, pero a veces no sabemos de que afuera de todo eso es Dios quien nos está llamando. Dice que, qué casualidad que dice que el pez lo llevó al lugar donde Dios quería llevarlo. Y fue enfrente de las costas de Nínive. Dice que allí fue donde el pez, y allí fue donde el pez vomitó a Jonás. Y dice que nuevamente Jonás recobró quizás fuerza, ¿no? Yo no puedo verme en ese estado de Jonás, pero Ay, vemos ¿te que... imaginas? Pegajoso, todo enmielado de los ácidos de ese pez. Amén. Porque haber estado 3 días ahí también podemos ver, Luis, un tremendo milagro de nuestro Dios. Cómo poder sobrevivir ese hombre 3 días y 3 noches dentro de esa panzota de ese pez. Todos los ácidos, todo lo que había dentro de ese pez, era para que Jonás hubiera sido deshecho, hubiera sido muerto. Podemos ver un gran milagro de parte de Dios en guardar a Jonás. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito con la vida de Jonás y con la nación de Nínive. Y dice que fue así como él recobró nuevamente fuerza y reconoció que Dios le estaba llamando para llevar este mensaje a Nínive. Y luego vemos la historia, que quiero decirle que la historia fue buena, fue admirable de parte de Dios, porque aún así, en sus debilidades, en toda su flaqueza, Él llegó a la ciudad de Nínive. Sí. Y dice que todavía se le era muy difícil estando aún. Hay mucha historia en eso. Yo le voy a pedir a los oyentes, a los amigos que puedan escudriñar esta palabra en el libro de Jonás. Se van a encontrar cosas muy maravillosas cuando Dios llama a alguien y no quiere hacer el llamado. Dice que su final fue bueno porque llevó el mensaje a Nínive. Y dice que él predicó lo que el Señor quería que dijera a su ciudad. Y dice que al final Nínive no fue destruida. No. Porque Dios tuvo misericordia y ellos dicen que atendieron el llamado
Y después elogiaron, oiga bien, a Jonás, aún siendo enemigo de ellos. Dice que elogiaron a Jonás porque ellos creyeron en el mensaje que Dios les llevaba a través de él. Y dice que no solamente ellos vinieron en arrepentimiento, en ayuno, en búsqueda, sino que dice que vino toda la casa, desde pequeños a grandes, aún hasta los animales, dice, que pusieron en sacrificio, en búsqueda, con tal que Dios no destruyera su ciudad. Y eso es lo que Dios anda buscando de nosotros, que estemos atentos al llamado y podamos hacer algo por nuestra ciudad, podamos atender el llamado de Dios y llevar el mensaje a esas almas que lo necesitan. Quizás será nuestra ciudad que el Señor está pidiendo que nosotros llevemos este mensaje. Yo voy a concluir diciéndote estas palabras. No esperemos que nos pase como Jonás. Hoy más que nunca atendamos este llamado. Yo voy a orar en este momento por aquellos hermanos, por aquellas personas que se han quedado dormidos. Yo voy a orar que se levanten, que todavía es tiempo para ellos. Yo les voy a pedir a esas personas, a esos hermanos que todavía están ahí dormidos, como dicen, descansando en sus laureles. Yo les voy a pedir que en el nombre del Señor se levanten y comiencen a hacer lo que el Señor les ha dado que hagan. Padre, pedimos que tú obres nuestros hermanos, Señor, que de una u otra forma se han quedado dormidos, Señor, sabiendo de que hoy más que nunca es necesario llevar este mensaje, ya que este mundo se termina, Señor. Pedimos que tú obres, Señor, y que los levantes, que despiertes a esos que duermen. Hoy es el tiempo de llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Yo quiero orar también para esas personas que por primera vez están recibiendo un llamado. Yo les voy a pedir también a los amigos que se incorporen a ellos también el llamado. Quizás ellos están ahí en dos pensamientos. Doy mi vida al Señor, o todavía sigo en mis pensamientos. Más sin embargo, yo les digo en el nombre del Señor que se arrepientan y que busquen al Señor, que lo acepten como Salvador en su vida. Gracias damos al Señor. Amén. Hasta aquí nuestro programa Cristo de Poder. Pues será hasta la próxima. Como siempre, Luis, concluimos recordándoles que tenemos a un Cristo de poder. El Ministerio Cristo de Poder te invita a que nos sintonices a esta misma hora y en este mismo canal. No te lo pierdas. Hasta aquí su programa Cristo de Poder. Para más información de nuestro ministerio, comunícate con nosotros al 713-779-6493 o visita nuestra página cristodepoder.com. Recuerda que tenemos un Cristo de Poder.